Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope y una sonrisa de oreja a oreja. Hoy, amigos, tengo en mis manos una noticia que ha estado resonando con fuerza en todos los rincones de las redes sociales, ha sido el tema principal en las revistas de corazón y si eres un fan devoto de una de nuestras actrices turcas más queridas y talentosas, prepárate porque esta noticia te va a emocionar hasta las lágrimas. Sí, estoy hablando por supuesto de nuestra adorada asterisco Demet Özdemir. En este canal, como ya saben, nuestra pasión es mantenerlos siempre informados y al día con todo lo que acontece en el vibrante mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Hemos sido testigos privilegiados de sus éxitos arrolladores en la pantalla chica, hemos seguido con fascinación cada capítulo de sus vidas y sobre todo, hemos estado atentos a sus historias de amor. Y hoy, amigos, tenemos la confirmación oficial de algo que muchos ya sospechaban, algo que ha mantenido a la audiencia en vilo, expectante por la palabra definitiva. Así es, esa pregunta que todos se hacían, esos rumores que volaban como mariposas por todas partes, hoy tienen una respuesta que disipa cualquier duda. Demet Özdemir ha confirmado los rumores, y lo ha hecho con la prueba más contundente y, a decir verdad, bastante original, un asterisco certificado de matrimonio. Sí, han oído bien. No es una foto insinuante ni un comunicado escueto, es el documento oficial que sella esta unión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, como si estuviéramos viendo un capítulo de infarto de una de sus series, quiero hacerles una invitación que para nosotros es súper importante y que nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Si por alguna razón aún no lo han hecho, por favor, les ruego que le den clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden activar esa asterisco campanita de notificaciones que aparece justo al lado. De esta manera, se aseguran de que no se les escape absolutamente nada de nuestras próximas novedades, primicias y, por supuesto, de esta clase de noticias explosivas. Es completamente gratuito y, créanme, nos apoyan muchísimo en nuestra misión de traerles el mejor contenido. Así que, dicho esto, vamos a desgranar todo sobre esta bomba de información que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Como muchos de ustedes, que son seguidores fieles y observadores, probablemente ya sabrán, el nombre de Demet Özdemir ha estado intrínsecamente ligado en los últimos meses a un posible nuevo romance. Después de su anterior relación, que sin duda acaparó la atención de millones de seguidores y de la prensa internacional, hubo un periodo de aparente calma en su vida sentimental. Parecía que la talentosa actriz se estaba tomando un respiro, enfocándose quizás en su carrera o simplemente disfrutando de su espacio. Sin embargo, los implacables paparazzi y los fans más observadores, esos que tienen un ojo clínico para los detalles, empezaron a notar ciertos indicios, pequeñas pistas que al unirse pintaban un cuadro muy claro. Se trataba de presencias en los mismos lugares, miradas cómplices que parecían decir mucho más de lo que se veía, y un aire general de felicidad y serenidad que no pasaba desapercibido. Los rumores, que al principio eran susurros, apuntaban cada vez con más fuerza a un hombre en particular, un nombre que resonaba con una intensidad creciente en los círculos de la farándula, asterisco Oğuzhan Koç. Sí, amigos, hablamos del popular cantante y actor Oğuzhan Koç. Al principio, como suele suceder en estos casos, donde la vida privada de las celebridades se convierte en el centro de atención, todo eran especulaciones. Las revistas de espectáculos se apresuraron a publicar fotos borrosas, análisis exhaustivos de sus publicaciones en redes sociales, intentando encontrar patrones y conexiones. Y por supuesto, cada vez que se les veía juntos, por muy casual que fuera el encuentro, las alarmas saltaban de inmediato. Los representantes de ambos, como es habitual en estas situaciones, mantenían un perfil bajo, una estrategia de comunicación que consistía en no confirmar ni desmentir nada de manera categórica. Esta actitud, si bien prudente, solo servía para alimentar más el misterio, la intriga y la expectativa del público y de los medios. Pero la verdad es que cuando existe una química real, una conexión genuina, es extraordinariamente difícil de ocultar por mucho tiempo por mucho que se intente. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, esa conexión parecía ser palpable, casi eléctrica. Pudimos ver sus interacciones en eventos públicos, sus sonrisas tímidas ante las cámaras que delataban una cierta complicidad y una armonía que iba más allá de la simple amistad. Los fans, que son los detectives más dedicados de la
Redes sociales comenzaron a notar las pequeñas pistas, los detalles sutiles que para ellos eran confirmaciones rotundas, un comentario cariñoso y específico en una foto de Oguzhan, una mención sutil y llena de afecto en una entrevista de Demet y, sobre todo, esa aura de felicidad radiante que rodeaba a Demet Özdemir, un brillo que sus seguidores no habían visto en mucho tiempo. La atención mediática se intensificó de tal manera, se convirtió en un torbellino constante, que llegó a un punto en el que era prácticamente imposible ignorar la posibilidad, e incluso la alta probabilidad, de que algo realmente serio y significativo estuviera ocurriendo entre ellos. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, se volvieron locos analizando cada detalle, cada aparición conjunta, cada posible señal, por mínima que fuera. Y mientras tanto nosotros como espectadores y seguidores apasionados, esperábamos con una impaciencia que crecía día a día la confirmación oficial. ¿Serían estos rumores solo eso, pasajeras especulaciones, o había algo mucho más profundo, un amor sólido y verdadero, detrás de esas apariencias? Y aquí es donde llega la joya de la corona, la pieza que faltaba para armar completamente el rompecabezas, la confirmación que todos esperábamos. Porque hoy, la noticia que les traigo, y que me tiene tan emocionada como a ustedes, es la confirmación definitiva. Demet Özdemir no solo ha estado saliendo con Oguzhan Koç, sino que el rumor más fuerte y más emocionante de todos ha resultado ser completamente cierto. Demet Özdemir y Oguzhan Koç se han casado en secreto. Así es, amigos, la confirmación no ha llegado a través de un comunicado de prensa oficial redactado con letra pequeña y en un tono formal, ni tampoco por una foto sugerente y enigmática publicada en Instagram. La noticia se ha dado a conocer, y aquí viene lo intrigante y lo fascinante de esta historia, a través de un asterisco certificado de matrimonio. Imaginen la sorpresa, la incredulidad inicial, y luego la alegría. Parece que la pareja decidió dar este paso tan trascendental en sus vidas de una manera increíblemente íntima y discreta, lejos del ojo público, lejos de las cámaras y los flashes. Sin embargo, la evidencia ha salido a la luz, y no hay absolutamente ninguna duda sobre la veracidad de esta unión. Los detalles que han trascendido hasta ahora, y que han sido verificados por fuentes muy cercanas y confiables dentro del mundo del entretenimiento turco, sugieren que la ceremonia fue un evento sumamente privado, quizás compartida únicamente con la compañía de sus familiares más íntimos y un selecto grupo de sus amigos más leales. Y la confirmación, como les digo, ha llegado de la mano de un documento oficial, un certificado de matrimonio, el cual, evidentemente, no ha sido publicado por ellos mismos de forma proactiva, pero ha sido accedido y verificado por estas fuentes fidedignas. Esto le otorga un peso, una credibilidad y una contundencia a la noticia que va mucho más allá de las simples especulaciones o los rumores de pasillo. Podemos imaginar, y es inevitable sentirlo, la inmensa alegría y la profunda emoción que deben estar experimentando Demet y Oguzhan en este preciso momento. Después de un tiempo considerable de conocerse, de construir su relación paso a paso, de compartir momentos buenos y seguramente también aquellos que ponen a prueba el amor y la paciencia, han decidido dar el paso definitivo, el compromiso más importante. Y es verdaderamente admirable y digno de admiración, la forma en que, al parecer, han manejado su privacidad, eligiendo un momento y una manera que sienten que es la correcta y la más auténtica para ellos como pareja. La noticia de su boda ha caído como una auténtica bomba, pero afortunadamente es una bomba de alegría, de felicidad, de buenos augurios. Los fans, que han apoyado incondicionalmente a Demet Özdemir en cada etapa de su carrera, en cada uno de sus proyectos, tanto dentro como fuera de Turquía, han reaccionado con una oleada de felicitaciones, de mensajes de cariño y de buenos deseos. En las redes sociales, los mensajes de enhorabuena no paran de llegar, inundando las plataformas. Se celebra no solo la unión de dos talentos sumamente reconocidos y queridos, sino, y quizás lo más importante, la confirmación de un amor que, a todas luces, parece ser profundo, sincero y duradero. Ahora, ustedes, mis queridos seguidores, se preguntarán, ¿por qué un certificado de matrimonio? ¿Por qué no una boda pública, un evento mediático a la altura de su fama? Bueno, como ya mencioné, cada pareja tiene sus propias prioridades, sus propias visiones y su propia forma única de vivir y celebrar estos momentos tan especiales e íntimos de sus vidas. Quizás, y es una posibilidad muy real, quisieron mantener un perfil bajo para poder disfrutar de la máxima intimidad de su unión, sin la presión abrumadora de los flashes, de las cámaras y de la atención mediática constante que acompaña a las figuras de ese calibre. O tal vez de forma más sencilla, simplemente prefirieron celebrar su amor de una manera más personal,
más significativa y menos ostentosa, centrada en ellos dos y en sus seres más queridos. Lo que sí es absolutamente importante y relevante aquí es que la confirmación de su matrimonio es irrefutable, sólida como una roca. Esta noticia no solo pone un punto final definitivo a las semanas de intensos rumores y especulaciones, sino que de manera muy emocionante, abre un nuevo y fascinante capítulo en la vida de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Ambos son figuras públicas sumamente queridas y admiradas en Turquía y gracias a sus exitosas carreras, también fuera de sus fronteras. Y ahora, como marido y mujer, es casi seguro que continuarán cautivándonos con su talento en sus respectivos campos y quién sabe, quizás nos regalen alguna que otra pincelada de su felicidad conyugal a través de sus redes sociales o en alguna entrevista futura. Es verdaderamente fascinante observar cómo las relaciones personales de las celebridades capturan de manera tan intensa nuestra atención. Seguimos sus carreras, nos involucramos emocionalmente con los personajes que interpretan en pantalla, y también nos interesamos por sus vidas personales, por sus amores, sus triunfos y sus desafíos. Y cuando vemos que un romance se consolida, que se llega a un compromiso tan importante y significativo como el matrimonio, es natural, y hasta reconfortante sentirnos un poco parte de esa alegría, de esa celebración. Demet Özdemir, en particular, ha sido una figura que ha crecido enormemente ante nuestros ojos, tanto en su faceta de actriz, demostrando un talento y una versatilidad impresionantes, como en la persona que es, y verla dar este paso tan importante, con la felicidad que eso indudablemente implica, es, sin duda alguna, una excelente noticia para todos sus seguidores. Ahora, para aquellos que se preguntan sobre los detalles más íntimos de la ceremonia, sobre la posible luna de miel o sobre los planes futuros de la pareja, es muy probable que tengamos que esperar un poco más. Es muy posible, dada su marcada preferencia por la discreción, que la pareja decida compartir más detalles de su vida matrimonial cuando se sientan completamente cómodos y preparados para hacerlo. O quizás opten por mantener estos aspectos de su vida personal en un plano más privado, lejos del escrutinio público. Lo que sí es seguro y está confirmado es que la noticia de su matrimonio ya está dando la vuelta al mundo del entretenimiento, generando un revuelo positivo y una ola de buenos deseos. Y esto, queridos amigos, es un claro y hermoso ejemplo de cómo los rumores, aunque a veces sean solo eso, especulaciones sin fundamento, a menudo tienen una base de verdad, un pequeño germen de realidad. Y cuando esa verdad se confirma, y de una manera tan contundente y sólida como a través de un documento oficial como es un certificado de matrimonio, la emoción y la satisfacción son aún mayores. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç han decidido unir sus vidas para siempre y nosotros, desde nuestro humilde rincón en YouTube, les enviamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo incondicional y nuestros más sinceros y mejores deseos para esta nueva y emocionante etapa que acaban de comenzar. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado hoy, para que quede bien claro, la noticia bomba, la primicia que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco, es que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, tras semanas de intensos rumores, especulaciones y una expectación palpable, han confirmado su matrimonio. La confirmación, como hemos visto, ha llegado de una manera bastante particular e intrigante, a través de un certificado de matrimonio, lo que ha disipado cualquier atisbo de duda. Ambos artistas han decidido dar este paso tan importante en sus vidas de forma discreta y privada, pero la noticia, como era de esperar, ya ha inundado las redes sociales y todos los medios de comunicación, generando un entusiasmo generalizado. Es un momento de gran alegría y celebración, tanto para ellos como para todos sus seguidores que los han acompañado y apoyado a lo largo de sus exitosas carreras. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tan esperada y emocionante tanto como yo al traerlesla y al compartirla con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta confirmación. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Tenían fuertes sospechas? ¿Qué opinan de la forma en que se ha confirmado? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus reacciones y debatir con ustedes. Son sus comentarios los que hacen este canal tan especial. Si el vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado esta primicia y la forma en que la hemos abordado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su like es una de las mayores motivaciones que tenemos para seguir trabajando duro y traerles contenido de calidad y de vanguardia. Y si aún no lo han hecho, no pierdan la oportunidad de suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos, de formar parte de nuestra comunidad y de asegurarse de que no se pierdan absolutamente nada de lo que viene.
Y por supuesto, si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final. Ustedes son la razón principal por la que hacemos todo esto. Su apoyo y su fidelidad son nuestro mayor motor. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis interesantes y por supuesto más entretenimiento del bueno. Hasta la próxima. Adiós.